están? Yo también estoy bien, gracias a Dios. El tema de hoy, el mensaje del Señor para nosotros es el siguiente: Dios honra al que le honra. ¿Qué hace Dios? Dios honra al que le honra. ¿Qué es honrar? Honrar en la Biblia tiene el sentido siempre de darle la gloria a Dios. Honrar habla de un supremo respeto a Dios. Habla de una suprema reverencia a Dios y de un supremo aprecio a Dios. Dar suprema honra en la Biblia siempre se usa principalmente en referencia a Dios. Dios es merecedor de suprema honra. A nada ni a nadie debemos honrar por encima de Dios. La Biblia dice que honremos a nuestros padres, las autoridades, etcétera, pero a nadie debemos honrar por encima de Dios, ¿sí? Porque Él es digno de suprema honra. En Éxodo capítulo 20, versículo 3, ahí Dios le dijo a su pueblo Israel, a su pueblo elegido, se lo estableció muy claro y le dijo lo siguiente, Éxodo 23, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Versículo 4, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo. O sea, nada de que, mira, pues voy a hacerme una imagen que se parezca al ángel de fulano o a sultano o al mismo Dios o al mismo Jesús. No, ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Versículo 5, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Honrar cualquier imagen de cualquier cosa es deshonrar a Dios, ¿sí? Es distorsionar lo que es la honra, porque ¿cómo se va a honrar algo que mis propias manos fabrican? Es una contradicción increíble, ¿no? Dios es santo. Él es grandioso, Él es majestuoso, Dios es perfecto, Dios es puro, Dios es limpio. Dios está por encima de toda autoridad y Él gobierna toda su creación con la sabiduría que Él tiene. Eso nos lleva a concluir que Él está por encima de todo y de todos. Dios está por encima de todo y de todos. Por esa razón, David dijo en Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 29, lo siguiente: dad a Jehová la honra debida, dad a Jehová la honra debida a su nombre. En la versión al día dice, dad a Jehová la honra como merece. Ahora, reflexionando en este texto, ¿cómo merece Dios que lo honremos? Suprema honra. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, cualquiera que prefiere a padre o madre más que a mí? Aunque Dios mismo dijo, honra a tu padre y a tu madre. Pero si tu padre y tu madre te llevan a blasfemar a Dios o a alejarte de Dios, Jesús se refirió a eso cuando dijo, cualquiera que prefiere a padre o madre más que a mí no es digno de mí. O sea, porque hay que honrar a los padres, pero a Dios sobre cualquier otro, sea padre, autoridad, etcétera, etcétera. Cuando a Pedro y a Juan les prohibieron predicar el evangelio, Pedro dijo, juzgad lo que es justo obedecer a Dios antes que a los hombres. O sea, vamos a honrar a Dios antes que a los hombres. Vamos a honrar a Dios antes que a los hombres. Pero a los hombres también, la Biblia, eso lo voy a hablar en una siguiente enseñanza, también
debemos honrar, pero nunca más que a Dios. ¿Sí? En 1 Crónicas 29:11, el rey David dice: tuya es, te pertenece, oh Jehová, la magnificencia, o sea, la majestuosidad. A nada debemos de otorgarle mayor majestuosidad que a Dios mismo. ¿Sí? A ti, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder. De él mana toda autoridad y todo poder. Entonces, él es la fuente. Y es suyo el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino. Y tú eres excelso, o por encima, sobre todos. Entonces, nadie por más talentoso, lleno de dones, o de carismas, o de simpatía, o lo que sea, nadie, por más bueno que sea en lo que haga, merece suprema honra, porque a Dios le pertenece todo lo supremo. Nadie que sea, puede ser un presidente de un país, puede ser un general del ejército, puede ser un comandante de la policía, pues sí tiene autoridad, pero su autoridad y su poder manó de Dios, salió de Dios. Entonces, a Dios hay que temerle, al hombre no, porque el hombre pues es una criatura a quien se le delegó, pero Dios es la fuente del poder. Por consiguiente, darle demasiado aplauso, demasiada honra y gloria a un ser humano. Ay, mira, el artista fulano. Pues bájenle. Eso es idolatría. Ni siquiera a un pastor o un maestro de la Biblia, por más gracia que tenga y por más talento y don o unción, como quiera llamarle, tampoco. No, porque sería deshonrar al que dio la honra, porque es una honra servir a Dios, es una honra ser hijo de Dios, ¿sí o no? A mucha honra, como decimos, pero no debemos honrarnos los unos a los otros más que a Dios, jamás, ni atribuirle a nadie más de lo que es. Somos criaturas. Por tal razón, a Él le corresponde el primer lugar en todo. ¿Están de acuerdo? Pues aunque no estén. Porque algunos dicen sí, pero en realidad no tienen a Dios en primer lugar. Por tal razón, Él merece la honra suprema. Por tal razón, Él merece la suprema gloria. Y por tal razón, Él merece la suprema alabanza de parte de toda su creación, y más de los que somos sus hijos. Pablo en 1 Timoteo 1:17 escribió lo siguiente. Dijo: por tanto, o sea, por esta razón, por consiguiente, al Rey de los siglos, o sea, eterno, siglos, la eternidad, al Rey de la eternidad, al inmortal, al invisible, al único, fíjate, y sabio Dios, o sea, le pertenece, le debemos otorgar y dar, sea honor y gloria cada 15 minutos, cada 20, por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, que nada, esta frase, por los siglos de los siglos, significa siempre, por toda la eternidad, lo cual implica que ningún ser humano, repito, por más sabio, entendido que sea, merece lo supremo, solo Dios. Pablo mismo en 1 Timoteo 6:16 dijo lo siguiente: el único
que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. O sea, la mismísima habitación de Dios, por llamarlo de una manera, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, o sea, en toda su gloria y esplendor. Cuando la Biblia dice que Moisés vio las espaldas de Dios, es lenguaje para que nosotros lo podamos entender, pero en realidad nadie ha visto a Dios más que el Hijo, el eterno Hijo de Dios. Por eso dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Continuó lo que escribió Pablo, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, o sea, en esta humanidad caída, al cual, a ese Dios inmortal, invisible, al cual sea la honra y el imperio sempiterno, o sea, eternamente, la honra sea para Él, y el dominio y la autoridad. Y luego termina en el versículo, amén. Amén es una palabra que significa así sea, por siempre y siempre. El apóstol San Juan tuvo una visión de parte del Señor Jesús, una visión celestial, y escribió el Apocalipsis. Y él en esta visión vio algo que quiero que leamos. Apocalipsis 4, versículo 8. Dice, y los 4 seres vivientes, no tengo tiempo para explicar todo esto de que los ojos y 24 ancianos y que 4 seres alados, no, ese no es el punto ahorita, ¿ok? Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, o sea, se entiende que quieran pues ángeles, ¿no? Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Entonces todo tiene una interpretación, pero ahorita no es el tema. Bueno, esos seres angelicales, dice, y no cesaban día y noche, no se detenían. Es algo impresionante y difícil de explicar, y tal vez así como nuestra humana capacidad, que es muy finita, entender que día y noche no cesaban de decir, santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso. ¿Se imaginan? De día y noche, santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Versículo 9, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra, ¿qué dan esos seres vivientes? Continuamente, día y noche, gloria y honra. Además, acción de gracias al que está sentado en el trono, ese es el Padre, al que vive por los siglos de los siglos. Dice el versículo 10, los 24 ancianos se postraron delante del que está sentado en el trono, o sea, el Padre, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo, Señor, digno significa merecedor, ¿sí? Digno eres de recibir la gloria, pero se entiende suprema gloria. Por eso la Biblia nos enseña de que hay de aquel que toca su gloria. O sea, que se atribuye algo que le fue dado, pero se siente autosuficiente y que Él es el mero mero y que sin Él nada subsiste. No, somos criaturas que tarde o temprano vamos a ir a la tumba y ahí se acaba todo, te entierran y ya nadie se acordó de ti. Por eso es que dice, digno eres de recibir la gloria suprema y la honra, otra vez, y la honra suprema y el poder supremo, porque tú creaste, ahí está la razón, porque tú creaste todas las cosas y dentro de esa creación estás tú. Somos seres creados, seres dependientes, que solemos decir, no, yo no necesito a nadie, yo no necesito nada ni a nadie.
Fíjate bien lo que dice. No necesito nada ni a nadie. Si no hubiera nadie en el mundo, nada, no necesitas nada, no necesitas comida, no necesitas aire para respirar. Somos seres dependientes. No debemos de ser tan soberbios para decir, yo no necesito nada ni a nadie. No, bájenle, porque eso quiere decir que tú mereces toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza, porque tú eres autosuficiente, porque no necesitas nada ni a nadie. Y el único que no necesita nada ni a nadie es Dios. No te hagas Dios, porque lo vas a deshonrar y te vas a meter en problemas. Yo los necesito a ustedes para predicarles, si no, imagínense. O sea, necesitamos todo. Necesito un micrófono para que me alcancen a oír los que están durmiendo allá arriba. Todo necesitamos, somos seres dependientes. Por eso dice aquí, Señor, eres digno de recibir gloria, honra y poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen. Si estás vivo, hasta ahorita es porque pues Dios lo ha permitido. Llegará un día en que dice hasta aquí y le pide a Dios. Y por tu voluntad existen todo lo creado y fueron creadas. Bueno, en el Antiguo Testamento ya Dios dejó ver por medio de sus profetas que debíamos de honrar al Hijo de Dios, al Mesías que vendría. Porque de no hacerlo así, de no honrar al Hijo, causaríamos el enojo de Dios el Padre. Porque es a aquel a quien le dio pues la encomienda de venir a este mundo a morir por nosotros. En el Salmo capítulo 2, o Salmo 2, versículo 12, que es un salmo de los llamados mesiánicos, miren lo que dice aquí, Salmo 2:12, honrad al Hijo. O sea, dale al Hijo suprema honra, suprema alabanza, suprema obediencia, todo, honra al Hijo, para que no se enoje el Padre. Es decir, si yo me robo la gloria de Dios, si yo le robo alabanza, o si tú le robas gloria, siendo autosuficiente, etcétera, etcétera, estamos deshonrando al Hijo. Y Dios se molesta, se enoja. Una vez, un rey, ahí aparece en el libro de los Hechos, se creyó Dios y dice que al instante cayó muerto y se lo comieron los gusanos. Esos episodios nos dejan ver que Dios no permite que nada esté sobre encima de él, y a veces manda juicios muy fuertes. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Y luego dice, bienaventurados todos los que en Él confían. Es decir, confiar es poner tu esperanza, tu confianza, tu fe en el que merece toda la gloria, toda la honra. Aquí está hablando de Jesús, el Hijo de Dios. Por eso dice, bienaventurados los que en Él confían. Depositan su confianza, lo honran, confían en Él, creen en Él, le honran continuamente. Ahora, cuando Jesús viene a esta tierra, Él se ofreció a sí mismo para morir por nuestros pecados. Esto que hizo Jesús en la cruz, o este sacrificio perfecto que dice la Biblia, hizo que el Padre coronara a Jesús de gloria y de honra suprema. En Hebreos 2:9, en la versión al día, dice así: sin embargo, vemos a Jesús, ahí está el Hijo, vemos a Jesús, que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, tomó forma humana. Fíjate, los ángeles son superiores al ser humano, ¿sí? Y dice, fue hecho un poco inferior a los ángeles,
nosotros somos inferiores a los ángeles en el orden de la creación. Y Jesús, al tomar forma humana, fue como uno de nosotros y fue un poco inferior a los ángeles. Dice, vemos a ese que fue un poco inferior, coronado, ¿de qué? De gloria y honra, por haber padecido la muerte. Así, por la gracia de Dios, la muerte que él sufrió resulta en beneficio de todos. Por eso, fíjense, debemos de orar al Padre en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es el intermediario. Jesús es el abogado. Jesús es el que nos enlazó con el Padre. El que nos volvió a la comunión con el Padre. Por eso Jesús dijo, todo lo que pidierais al Padre en mi nombre yo lo haré. Después Jesús dijo, me voy a ir, pero no los voy a dejar huérfanos, les enviaré el Espíritu Santo. Y dice, el Espíritu Santo los va a guiar a toda la verdad. El Espíritu Santo los va a iluminar. El Espíritu Santo les va a recordar las cosas que yo les enseñé. Es decir, que el Espíritu Santo no fue el que murió en la cruz, fue el Hijo. Por eso es que la honra es al Padre y al Hijo, pero el Espíritu Santo nos impulsa y nos apunta siempre a darle la gloria al Hijo, porque Él fue el que murió, la segunda persona de la Trinidad, ¿sí? Por eso dice que fue coronado de honra y de gloria. Por eso es que Jesús, el Cordero de Dios, merece toda la honra, porque Él fue el que murió en la cruz, Él fue el que sufrió el martirio, Él fue el que dio todo para que tú y yo tuviéramos vida. Él merece, por lo tanto, toda nuestra acción de gracias supremas, nuestra gratitud, nuestra alabanza y honra. Debemos honrar a Jesucristo. Este lugar, toda congregación que se precie de ser cristiana, o toda iglesia que diga, pues nosotros somos cristianos, están obligados, así, directo, estamos obligados a darle suprema gloria, suprema honra a Jesús, a ningún hombre. Lo vuelvo a repetir. ¿Por qué? Porque Jesús es el centro en quien todo gira alrededor. Él es la razón de nuestra existencia. Él es la razón de que la iglesia exista. La iglesia es la novia de Cristo, que son los creyentes a través de los siglos. Por eso es que Jesús merece toda la honra. Sigo en Apocalipsis capítulo 5, versículo 11. Juan continúa diciéndonos qué es lo que vio en esta visión celestial. Dice Apocalipsis 5, 11, y miré, y oí la voz de muchos ángeles. Aquí es más claro. Oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, ¿sí? Y de los seres vivientes y de los ancianos. Y su número de estos ángeles era, ¿qué? Millones de millones. No sé hasta dónde te alcance a imaginarte, hasta dónde llega tu imaginación. Eran millones de ángeles que volaban alrededor, pero algo decían. Dice el versículo 12, estos millones de ángeles decían a gran voz. ¿Cómo? A gran voz, es decir, con voz suficientemente fuerte. Ahora, fíjate, yo con este micrófono que amplifica la voz, puedo llegar a todos los que están aquí. Uno solo. Imagínate millones. No sé cuántos de ustedes han estado en algún estadio que está repleto de espectadores. A mí sí me ha tocado. Pues nadie tiene micrófono y pues
Aquí en el Estadio Jalisco, ¿cuántos le caben? ¿50,000? No sé. ¿80? No, 80 le caben al Azteca. O sea, allá abajo, bueno, 70, que somos generosos, que somos buena onda. Es estruendoso. Yo vivía, cuando era un niño, vivía como a 7 cuadras del Estadio Jalisco. Cuando recién nos cambiamos, esa noche hubo partido de fútbol, yo me acuerdo, era un niño. Y había un partido de fútbol y de repente estábamos afuera en la calle bajando las cosas, pues yo ayudando ahí, ¿no? Y de repente se oyó, ¡ah! Y yo dije, ¿qué es eso? Y mi papá dice, es el estadio, hijo, ahí es donde juegan fútbol. Y estaba como 7, 8 cuadras. 70,000. ¿Cómo comparar 70,000 con millones de millones? Eso que vio y oyó Juan, ha de haber sido majestuoso, espectacular. Algo, ayer, mientras yo preparaba el mensaje, me dice mi esposa, oye, hoy hay fútbol, ¿verdad? Le digo, sí. Le dije, ¿cómo sabes? No, pues ahí me di cuenta, alguien comentó que juega México. Y le digo, pues sí. Le digo, pero han de ir perdiendo porque se oye un silencio. El barrio estaba, pero silencio. Y ya, como a eso de las 3, busqué en internet y sí, perdieron. Bueno, ya estaba destinado eso. Pero volvamos ahí. Millones de millones que decían a gran voz. ¿Qué decían a gran voz? Así estruendosamente. El Cordero que fue inmolado, o sea, Jesús, es digno de tomar el poder, las riquezas o de recibir riquezas, aunque Él sea el dueño. Es que cuando se le da a Dios, es que estás hablando de aprecio hacia el Señor, no tanto por lo que le das, sino que es una actitud de tu corazón. Dice, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Pero miren la reacción de la creación en el versículo 13, a la voz de los ángeles. Y a todo lo creado que está en el cielo, se entiende, todos los redimidos a través de la historia, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, o sea, ya incluye toda la creación, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir. O sea que también la creación de la cual somos parte, de manera estruendosa y maravillosa e impactante, oí decir, dice Juan, al que está sentado en el trono, ese es el Padre. Y luego dice, y al Cordero, ese es el Hijo. Sea la alabanza, o sea, suprema alabanza. Sea la honra, suprema honra, la gloria y el poder supremos por los siglos de los siglos. Bueno, por esa razón es que Dios Padre le dio a Jesús la autoridad para juzgar. A Él le delegó esa autoridad como hijo de Dios obediente. En Juan 5:22, fíjense lo que dijo Jesús. Dice así, porque el Padre a nadie juzga. Porque los judíos recibían al Padre, creían en el Padre, en Dios el Padre, ¿sí? Pero rechazaron al Hijo. Entonces dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que el juicio dio al Hijo, o la autoridad de enjuiciar al que lo rechazó y al que lo recibió. Fíjate, sigamos leyendo, versículo 23. Para que todos, ¿cuántos? Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Hay sectas que hablan de Dios, pero deshonran al Hijo. Dicen que fue un ángel, que fue creado,
que no es el eterno Hijo de Dios, que él tuvo que aprender y que se fue con los esenios y que quién sabe, y lo rebajan a nivel puramente humano, siendo que efectivamente por un lado fue humano, pero él era el eterno Hijo de Dios que se encarnó. Entonces, Dios le dio a Jesús la autoridad de enjuiciar para que todos honren al Hijo. Ahora, ¿qué con el que no le honra? Pues Dios tenga misericordia, pero no quisiera estar en los zapatos de aquel que deshonra al Hijo. Porque muchos honran al Padre, unos los llaman Alá, otros le llaman el Eterno, otros, pues el Padre, ahí está Dios, los que creen en Dios, pero ¿y el Hijo? Si no, fíjate lo que dijo Jesús al final del versículo, el que no honra al Hijo, ¿qué? No honra al Padre que le envió. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Entendemos pues que el Señor merece toda la honra, ¿sí? Y es nuestro gozo, en el caso de los cristianos, entender esto y a la vez otorgarle toda la honra a Jesús, porque honrando a Jesús honramos al Padre, y el que honra a Jesús honra al Padre, y el que honra a Jesús y al Padre, el Padre honra al que honra al Hijo y al Padre. Pero aquí honra, le bajamos, usted entiende, ¿no? ¿Sí? Porque honra también tiene la aplicación de aprecio. En otras palabras, Dios aprecia al que le honra. En 1 Samuel 2:30, aquí Dios le dice al sacerdote Elí lo siguiente: porque yo honraré a los que me honran. Ahí está. ¿Qué va a hacer Dios? Dios va a apreciar al que lo aprecia en grado sumo. ¿Te imaginas tener el aprecio de Dios? ¿Te imaginas tener el cuidado de Dios? Eso es que Dios honra al que honra al Hijo, porque el que honra al Hijo honra al Padre, y el Padre le honra. Porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Ese es desprecio. Dios despreciará a los que despreciaron a su Hijo, aquel que se la pasó haciendo ídolos y rindiéndoles la máxima alabanza y reconocimiento y quién sabe cuánta cosa. Esos serán menospreciados por Dios. ¿Por qué? Porque no le otorgaron lo que él merece, la suprema alabanza, la suprema honra, y honraron a las criaturas más que al Creador. Y en el libro de Romanos dice que en la antigüedad los que honraron más a las criaturas antes que al Creador se desviaron, cayeron en idolatría espantosa, en degradación moral, porque todo se distorsiona cuando no acomodamos bien las cosas. Yo honraré a los que me honran. ¿Cuánto honramos a Dios? Hay muchas maneras de honrar a Dios. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, el Salmo 50, versículo 23. Mira cómo dice ese salmo: el que sacrifica alabanza, ¿qué? Me honrará. A ver, el que sacrifica alabanza. Un sacrificio era algo, en el Antiguo Testamento, los animalitos que tipificaban a Cristo, ¿sí? Que se ofrecían a Dios en señal de una víctima inocente para perdón de pecados, etcétera, que todo apuntaba a Cristo. Pero venido ya el Cordero de Dios, ahora nuestros sacrificios ya no son animalitos, porque el Cordero de Dios ya murió por nosotros, que es Jesús. Entonces, ¿qué es lo que le debemos de ofrecer? Alabanza, ¿sí? Suprema alabanza. Por eso
yo les he comentado en otras ocasiones y vuelvo a hacerlo, no puedo entender por qué algunos cristianos que van a las iglesias, o sea, no le rinden suprema alabanza. Ay, es que me siento re mal. Ay, ¿por qué tengo que estar parado 1 hora? Ay, u otros que dicen cosas como, ay, pues es mucha cantaleta. Es mucha cantaleta, dicen. Yo llego a la predicación. ¿Saben una cosa, hermanos? No están honrando a Dios. No están honrando algunos al Señor. Y no solo presentes aquí, de los que nos están viendo van a ver esto. Pero dice aquí claramente, el que sacrifica alabanza me honrará. Porque va a venir a darme gracias, porque está expresando un corazón de gratitud hacia mí, que todo lo doy, dice el Señor. Que todo les doy, pero ni gracias me dan, no me honran. No cantan de mi alabanza que yo merezco, diciendo el Señor. Y esto es triste. Ahora fíjate, dice, el que sacrifica alabanza me honrará, me apreciará, me va a valorar, me va a dar el respeto que merezco. Algunos, fíjense, es bien triste, pero muchas veces nos hemos encontrado, no solo aquí, en muchos lugares, gente que entra a la congregación y hace poco estuve por allá en Estados Unidos y estaba una señora comiéndose una torta. Nada que ver, en plena alabanza. El asunto es que yo tenía hambre. Pero no sentí envidia, nomás dije, bueno, pues es que cada quien va a adorar al que conoce, ¿o no? Pero ¿qué tanto lo conoces? Ese es el punto. Como para que le rindas respeto absoluto al Señor. Fíjate nomás. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino, o sea, que corrija su accionar, etcétera, le mostraré la salvación de Dios. O sea, Dios te va a honrar. Si tú le honras dándole alabanza y acciones de gracias, Él te va a honrar ¿cómo? Mostrándote las cosas que pertenecen a la salvación. Y Dios, es lo que decimos nosotros, Dios me bendijo. O sea, podemos decir también, Dios me honró. Dios me bendijo, Dios honró mi vida. Me honró y tengo gozo y tengo paz. Mira, el mismo versículo en la versión al día lo traduce de esta manera, el mismo capítulo del Salmo 50:23. Quien me ofrece su gratitud. Ahora, ¿por qué en la Reina Valera dice alabanza y en la versión al día dice gratitud? Porque en la alabanza siempre hay acciones de gracias. Salmo 100. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios por alabanza. Siempre que abrimos una reunión como esta, hay acciones de gracias, ¿sí o no? ¿Se fijaron, por ejemplo, al inicio de la alabanza? Gracias, Señor, porque podemos estar reunidos. Gracias, Señor, porque tenemos libertad. Gracias, Señor, porque pues me diste vida y aquí estoy para alabarte. Y luego llega Toño y, Señor, te damos gracias. O sea, acciones de gracias, todo eso es alabanza. Es aprecio hacia Dios, es reconocimiento hacia Dios. Por eso es que aquí traduce gratitud. Porque no puede haber alabanza si no hay gratitud. Entonces, si alguien no le da suprema alabanza al Señor, no le está ofreciendo acciones de gracias. No está honrándolo. Porque no está reconociendo que todo proviene de su mano. Y de lo recibido de su mano, le damos. Y por su voluntad existimos. Sigo leyendo, en esta versión. Quien me ofrece su gratitud, me honra. Por eso Pablo dice una y otra vez, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios.
Den gracias por todo, porque esta es la voluntad de Dios. Traigan acciones de gracia, siempre con un espíritu de gratitud. Cuando vayas a comer, Señor, gracias por estos alimentos. Y cuando se te olvide, mira, una vez cuando mis hijos estaban creciendo, ya ves que a la carrera, entonces, a ver, siéntense, vamos a dar gracias a Dios. Entonces, mi hijo me dice, oye papá, pero ¿no es mejor darle gracias a Dios después de que comimos? Yo dije, bueno, pues sí, tiene sentido, ¿no? Pues gracias, Señor, por lo que nos comimos. Yo dije, pues sí, aunque pues la Biblia no dice que tiene que ser. O sea, nada más dice que acción de gracias. Entonces puedes dar acciones de gracias antes de comértelo. Señor, gracias por lo que hay aquí en la mesa. O si se te olvida por alguna razón, pues Señor, gracias por todo lo que me empaqué. Gracias por todo lo que me comí. Gracias por eso. O sea, acción de gracias. El dar acción de gracias honra a Dios, hermanos. Y Él es merecedor de toda honra. ¿Sí? En Proverbios 3:9, ahí hay otra área por medio de la cual honramos a Dios. Dice Proverbios 3:9, honra a Jehová con tus bienes. Bueno, no hace mucho yo les hablé de que Dios es el dueño de todo. ¿Se acuerdan? Que Él no necesita nada. Entonces, ¿por qué nos pide que demos? Porque lo que Él quiere es ver nuestro corazón. Esa es la única razón, porque Él es el dueño de todo. El rey David lo entendía y él decía, una vez cuando iba a construir el templo, él le dijo al pueblo, traigan para la construcción. Y la gente se volcó y trajo abundantemente, y David estaba bien impresionado. Y dijo, yo mismo de mi tesoro, de lo que Dios me ha dado a mí, doy oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata. Y estaba muy contento el rey David. Y de pronto empieza a orar. Y dice, Señor, te damos gracias yo te doy gracias por ver al pueblo que voluntariamente ha dado en este caso para el templo. Dice, porque de lo recibido de tu mano, o sea, él está reconociendo que lo que él tenía, poco, mucho, lo que hubiera tenido, de lo recibido de tu mano, ¿qué? Te damos. Honra a Jehová con tus bienes, dice. Y con las primicias de todos tus frutos. Y luego viene la honra de Dios. Y serán llenos tus graneros con abundancia. Hay unos que no disparan ni en defensa propia. Tienen problemas con la avaricia. Siempre se quejan, nunca me alcanza, no tengo para dar, no le doy ni para la obra de Dios, mucho menos al que tiene necesidad. Yo no puedo partir mi pan y dárselo a la mitad, pues me muero mejor yo. No, hermanos, algo anda mal con una actitud mezquina. Pero luego, como dicen que son cristianos, le piden a Dios que los bendiga y que les multiplique. Hermanos, si no honras a Dios, ¿cómo te va a honrar el Señor? ¿Me estoy explicando? Pero tampoco se trata de que le doy para que Él me dé. No, ubíquenlo bien. O sea, yo le doy para honrar a Él, para honrarlo a Él, porque de lo recibido de su mano, yo doy, ya sea para la obra o para algún necesitado. Esa es la dinámica de la Biblia. Por eso dice, porque yo honro a los que me honran. Y luego dice, y el que le da al pobre, a Dios ¿qué? Le presta. O sea, el que le da al pobre está honrando, apreciando a alguien que está en una necesidad y le da de lo que tiene, y eso es honrar a Dios, porque Jesús dijo, todo lo que hagas a uno de estos mis pequeños, a mí me lo haces. ¿Sí o no dijo eso? Ay, Señor, cuando te vi hambriento y te cubrí, Señor, ¿cuándo todo lo que hiciste a uno de estos, a mí me lo hiciste? Me honraste a mí. Por consecuencia, Dios honra al que le honra, y serán llenos tus graneros
con abundancia. Pero Él honra al que le honra. Pablo dijo en 2 Corintios 9:6, pero esto digo, el que siembra escasamente, esa es una ley inquebrantable, el que siembra escasamente también segará escasamente. Es en la proporción. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón. Pero no lo haga con tristeza o porque tiene que hacerlo. No, sino porque Dios, ¿qué? Ama al dador alegre. Porque Él con toda su alegría y a la vez aflicción de ver a su hijo que iba a morir, nos lo dio. Y Dios ama ¿a quién? Al dador alegre. Y con esa misma alegría con que se honra a Dios, con esa misma alegría Dios honra al que le honra. ¿Así? Fíjense, les voy a contar algo que no pensé, nunca pasó por mi mente, pero se los voy a contar. Hace como 1 año y medio, Adrián, el pastor, me decía, oye, pastor, véndeme tu camioneta. Le digo, no, pues no la vendo. Véndemela, ándale, véndemela. No, pues es que no la vendo. Y luego nos encontrábamos, véndeme tu camioneta, véndemela. Le digo que no, le digo, hay otras, ¿por qué te fijas en la mía? Pues es que tú siempre las traes bien cuidadas. Le digo, no, pero no está en venta. Y cada rato me insistía. Y un día que le pregunto a Dios, le digo, Señor, ¿qué onda? O sea, ¿qué hago? Porque vendrá a ti, no sé, ¿qué hago, Señor? Y el Señor claramente me dijo, véndesela. La reacción primera es así como, y luego todavía el Señor me dice, pero tienes que dársela a un muy buen precio, ¿eh? Dije, ok, Señor, si hoy llego a la congregación y me lo encuentro y me vuelve a preguntar, se la vendo. Pues llego y ¿quién cree que sale? ¿Dónde estás, profe? Allá está, mírenlo. Allá está. Entonces, me dice, ¿entonces qué? Véndemela. Y le digo, ok, te la voy a vender, pero véndemela barata. Le digo, bueno, mira, ve el precio en lo que andan y de ahí te hago un buen descontón, un buen descuento. Total, le digo, pues tanto, ¿de veras? O sea, estaba barata. Y le digo, sí, pero rápido. Dice, fíjate que es exactamente la cantidad que tengo. No tengo ni menos ni más. No me digas. Sí, pues voy por el dinero, quiero mi camioneta. Y se la vendí. Y le dije al Señor, ¿y ahora? Entonces, pasaron como 3 días y un hermano me dijo, pastor, ¿por qué no trae su camioneta, la blanca? Y le digo, dice, es que se la vi al pastor Adrián. ¿Se la vendió? Yo le dije, sí. ¿Y qué se va a comprar? Le dije, pues no sé, porque si yo quisiera una igual, tendría que poner entre 40 a 50 mil pesos. Entonces, pues estoy viendo a ver qué. Nada más así dijo. Al siguiente día, me llama y me dice, pastor, ¿ya compró algo? Le digo, no. Pues en eso ando, pues a ver qué alcanzo a comprar. Me dice, pastor, cómprese una nueva. Yo le dije, no, pues como, si no tengo ni la mitad siquiera. Dice, de lo que usted tiene, yo le pongo lo que le falta para que se compre una nueva. Y yo, oye, hermano, no, ya estuvo. Bueno, pues fui a ver, me gustó una, me dijo, usted me llama, y yo le llamé, hermano, pues salí de la agencia con una camioneta nueva. Y cuando voy manejando, el Señor me dijo, mira, si no me hubieras obedecido, seguirías en la 2015.
Dios me honró porque le obedecí. Pero hay muchos que todavía no entran en esta. Pero honra a Dios y vas a ver, hónralo, obedécele cuando Él te diga. Pero fíjense que sucedió algo, no lo pensaba así, pero lo voy a decir, porque se presta y creo que es el Espíritu Santo que me está guiando. Hace como 3 semanas recibí un correo que decía: pastor, yo fui a su congregación el domingo pasado. Yo soy aquí de Guadalajara, mi iglesia, algo pasó, se desintegró ahora con lo de la pandemia, algo pasó. Dice, pero fui a su congregación y sí me gustó, y estaba considerando congregarme ahí, pero cuando salí lo vi en una camioneta nueva, y eso no me gustó. Fíjense, si supiera la historia, bueno, no creo que esté aquí porque se veía que estaba bien enojado, porque yo traía una camioneta nueva. Bueno, ¿qué le puedo decir al hermano? Dios me honró. Yo no pensaba vender mi camioneta, pero Él me dijo que lo hiciera, que se la diera barata, y ahora Adrián anda bien contento y yo más. Así las cosas. Y como dice Toño Ortiz, ¿qué más le digo? ¿Qué más le puedo decir, no? Fíjate, en Juan 14:21, en la versión al día, dice así: ¿quién es el que me ama? Está diciendo Jesús, ¿quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y el que me ama, mira lo que dice, el que me ama, o sea, que obedece, mi Padre lo amará y yo también lo amaré y me manifestaré a Él. ¿Me qué? Y su manifestación hacia nosotros es en muchísimas maneras, hermanos. En otras palabras, el que me ama, mi Padre lo amará. O sea, el que me honra, mi Padre lo honrará. Se puede entender así también. Y yo también lo honraré y me manifestaré a Él. Me revelaré a Él y entenderá mis misterios. Ahí está, clarísimo. Ahora, fíjense, en Juan 12:26 dice lo siguiente: si alguno me sirve, sígame. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Si alguno me sirviere, ¿en qué hay muchas maneras de servir a Dios. Con la fidelidad en tu profesión, en tu trabajo, eso también es servir a Dios. Porque la Biblia dice que todo lo que hagamos, sea de palabra, de obra, todo sea para la gloria de Dios. ¿Sí? Tu puntualidad, tu honestidad, tu integridad en tu trabajo, eso honra a Dios, porque estás representándolo bien. Los que sirven en la casa de Dios, como aquí, una congregación, en muchas áreas de servicio, maestros de niños, los de la alabanza, todos los que sirven al Señor, pero de corazón. Porque Jesús en una ocasión le reprochó a los fariseos, les dijo: ustedes de labios me honran, de labios, pero su corazón está lejos de mí. Esa honra no la recibe Él. Pero cuando tú le sirves con corazón sincero, mira, Dios te va a honrar. No lo digo yo, lo dijo Jesús mismo. El Padre te va a honrar si tú le sirves con corazón limpio, con corazón sincero, sin mezquindades, sino con generosidad. Muchas maneras en que el Señor se va a revelar. Mira, cuando yo estaba recién convertido, yo en ese tiempo trabajaba, estaba terminando la prepa, pero en mi trabajo me rolaban de turnos. Entonces cuando yo me convertí, el turno que yo tenía era en la tarde. Entraba a las 3 de la tarde y salía como a las 10 de la noche. Y me convierto al Señor y anhelo aprender de su palabra.
Entonces yo oraba y le decía al Señor, Señor, pero yo quiero aprender, quiero ir a la congregación, pero no puedo por mi trabajo, ¿qué hago? Y yo recuerdo claramente cómo el Señor me guió. Cuando yo digo o decimos, Dios me habló, es un impulso interno, ¿sí? Es algo que uno siente con una convicción inquebrantable. Yo sentí que Dios me impulsaba y me hablaba y me impulsó, me guió y me dijo, renuncia a ese trabajo y yo te voy a dar otro para que empate con lo demás que yo tenía que hacer, y sobre todo asistir a la congregación y entrar a la escuela bíblica para aprender del Señor. Entonces renuncié. Generalmente se renuncia cuando ya tienes algo más o menos seguro, ¿no? Yo le dije, Señor, pero ¿a qué horas busco? No, me dice, no busques nada, renuncia, o sea, confía en mí. Entonces yo renuncié y empecé a buscar trabajo. Llegué a atender una solicitud de un puesto que había en una tienda que estaba por 16 de septiembre y Juárez. En la pura esquina había una tienda, en aquellos años, ya no existe, una tienda Woolworth. No sé cuántos se acuerdan de esa tienda, ¿sí? Woolworth. Bueno, todavía existe, es una cadena transnacional de tipo Suburbia, tipo así grandes, ¿no? Entonces llego yo y solicito, lleno una solicitud y pues me entrevistan y todo. Me dice el gerente, ¿sabe qué? Me dice, usted es el elegido. Yo dije, ay, gracias, Señor. Y me empieza a dar todas las bondades de la empresa. Dice, mira, este puesto tiene una proyección como no tienes una idea. Me dice, y a lo que voy, me dijo, es que tú tienes una proyección para esta empresa que no tienes una idea. Por lo pronto, dice, el puesto que vas a tener, te vamos a dar auto, te vamos a dar tal salario. Y cuando me está diciendo todas las bondades que el empleo me daba o me ofrecía, yo dentro de mí dije, gracias, Señor, ¿verdad? Gracias. Y me dice, así es que pues ya, vente mañana. Dice, pero quiero decirte algo. Aquí, ¿eres casado? Le digo, sí, pues ahí puse estaba yo recién casado. Dice, mira, de una vez te lo voy a decir, aquí vas a estar más casado con la empresa que con tu esposa. Yo dije, caray, eso suena medio raro. Le dije, ¿cómo? A ver, ¿me lo puedo repetir? Sí, me dice. Aquí en esta empresa, aquí, como es un puesto ejecutivo, aquí no es que entras, no, aquí vas a estar porque tienes que estar todos los días de la semana. Si quieres progresar y proyectarte y a nivel nacional e internacional, porque tú tienes un perfil, así me dijo, porque te hacen pruebas, todo ese rollo. Entonces, yo dentro de mí dije, Señor, ¿qué hago? Y el Señor me dice, recházalo. Porque me pediste que querías asistir a la congregación. Bueno, si lo aceptas, no vas a poder. Y luego, estás recién casado y ya te está diciendo que va a estar más casado con la empresa, que estaba muy bonita, la empresa, pero no más que mi esposa. Y mucho menos que Dios. Entonces ahí le dije, no, que me paro. Le digo, ¿sabe una cosa? Con todo respeto, pero muchísimas gracias. No quiero el empleo. ¿Qué? Me dijo. Me acuerdo que hasta se empujó así de la escritura. ¿Qué? ¿Cómo? Entre tantos te escogimos a ti y estás rechazando. Le digo, no, es que para casarse solamente una vez. Además soy cristiano, le digo. Y estar aquí todo el día hasta que cierran todos los días sin siquiera día de descanso, porque soy un alto ejecutivo. No, yo no quiero eso para mí. Muchísimas gracias. Y se quedó así como diciendo, no puedo creerlo. Y me salí. Llego con mi esposa y le cuento, fíjate que esto y esto. Dice, pues sigue buscando. Escuchen bien, hermanos. Al siguiente día leí el periódico. Fui a un lugar donde había una fila de más de 100 para un solo puesto. Y para hacer corta la historia, a mí me llamaron para ocupar ese puesto. Bueno, ese puesto, escuchen bien, me daba el doble de salario que me ofrecía Woolworth.
El horario era de las 8 de la mañana a 1, 2 de la tarde. Pero como el Señor me dio mucha gracia, yo hacía mi trabajo en 3 horas. Miren, hermanos, ganaba el doble. La proyección allí era todavía mucho mayor. Atendía a mi esposa. En ese tiempo ya el llamado de Dios ya estaba muy fuerte. Y entré en ese trabajo. En un lapso de 6 meses me aumentaron 3 veces el salario, hermano. Pude estudiar en la escuela bíblica porque me quedaba libre toda la tarde hasta el día en que Dios me llamó. Ayer que estaba yo preparando esta enseñanza, me acordé de eso y puedo ahora llegar a una conclusión. Dios me volvió a honrar porque yo lo honré. O sea, no permití que nada se interpusiera ni en mi familia y mucho menos con Él. Y Dios abrió todo, porque Dios nos va a probar, Dios te va a probar. Y Dios me bendijo muchísimo, porque Dios honra al que le honra. Y si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Y yo soy testigo de cómo Dios es fiel en lo que Él prometió, hermanos. Honren a Dios, no se detengan, no se midan, denle todo, porque Él es merecedor. Amén. Déjenme para terminar, sí, denle el aplauso al Señor. Déjenme terminar con una historia aquí en la Biblia que está para cerrar. Es muy interesante. Había un rey muy soberbio. Era un rey, pues era un conquistador, era un rey, era un guerrero. Se llamó Nabucodonosor, rey de Babilonia. Bueno, este rey se creía mucho, para resumir, ¿no? Tuvo un sueño. Soñó que en ese sueño veía un árbol muy grande, frondoso, y que todas las aves del cielo venían y se cubrían. Pues estaba ahí viendo ese sueño y luego cuando despertó le preguntó a sus hechiceros qué significaba ese sueño y pues le dijeron, no sabemos, porque en el sueño vio cómo de pronto se empezó a secar o sea, como a desmenuzarse ese árbol sobre el cual todo ser vivo se protegía. Entonces estaba él desesperado porque lo soñaba y alguien le dijo a Nabucodonosor, fíjate que hay uno de esos que capturaste, que están cautivos aquí en Babilonia. Es un hombre que te puede dar la interpretación, le dice. Se llama Daniel. Y en Daniel 4:24, cuando Nabucodonosor habla con Daniel y le cuenta el sueño, Daniel, que servía a Dios, le dijo, esa es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey. Dice, te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien Él quiere, porque era bien soberbio. Decía, todo esto es para mi gloria, todo esto que yo hice. Dice en el versículo 29, al cabo de 12 meses, después de que Daniel le da la interpretación, ahora quiero enfatizar, Daniel estaba cautivo, era un esclavo en Babilonia, ¿ok? Dice, al cabo de 12 meses, esto nos habla de que estas cosas no se dan en 3-4 días, no, pasa tiempo. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, fíjense lo que dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real,
con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad. O sea, se estaba jactando de ver ese imperio que había construido, el entonces más grande imperio babilónico, lleno de riquezas, y se las empezó a adjudicar. ¿No es esto lo que esto yo lo hice con mi poder y para la gloria de mi majestad? Uy. Dice el versículo 31, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Fíjate lo que le pasa a los orgullosos, anótalo. A los mezquinos, a los que se creen la última Coca-Cola del desierto, el último queso del establo, la última aspirina del botiquín. El reino ha sido quitado de ti. Versículo 32. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas, eso es dar honra, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Que volviendo en sí dijo: iré a la casa de mi padre. O sea, volvió en sí, recapacitó de su tontería, de su necedad orgullosa, soberbia y prepotente y autosuficiente. Yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta. Lo mismo que el pródigo. Mi razón, mi entendimiento, mi capacidad de ubicar las cosas bien, como deben de ser, para conducirme correctamente. ¿Y qué no dijo el Señor? Ya lo leímos, que el que me honra le daré a conocer mi salvación. ¿Se acuerdan? Ahí está. Mi razón me fue de vuelta y bendije al Altísimo. Se empezó a darle alabanza, gratitud, a reconocer que todo venía de Él. Él ya lo había probado, nadie le iba a enseñar, Él ya había probado su humillación. Por cierto, no tenemos que llegar a ese grado, no tenemos por qué pasar eso. Sin embargo, cuando el corazón de un cristiano se llena de soberbia, pues Dios se va a encargar de derribársela hasta el suelo y va a morder el polvo. Todo soberbia. Bendije al Altísimo y alabé y glorificaré al que vive para siempre. Ahora fíjate, ya le está atribuyendo a Dios la gloria, la acción de gracias, el poder, el dominio, la honra, la alabanza, cuyo dominio es sempiterno, eterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo, justo, mire qué casualidad, en el mismo tiempo mi razón me fue de vuelta. Honró a Dios. ¿Y qué sucedió? Dios lo honró. En ese momento mi razón me fue de vuelta y la majestad de mi reino. ¿Qué más? Mi dignidad me fue de vuelta. Mi grandeza y mi grandeza volvieron a mí, pero ahora ya en su debida proporción. ¿Lo captan? Porque honró a Dios, entonces Dios lo honró. Cuando deshonró a Dios, Dios lo deshonró. Cuando menospreció a Dios, Dios lo menospreció. Esto es serio.
Me fue devuelta mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Qué hizo? Dios honró al que lo honró. Dios honró a Nabucodonosor. Pero para llegar a esa honra, su soberbia le estorbaba, y eso le provocó despreciar a Dios y adjudicarse todo lo que Dios realmente da al ser humano, y menospreció al Altísimo, lo deshonró. Pero cuando Dios lo humilló, se ubicó. Si alguno de ustedes o cualquiera de nosotros necesita esta humillación, pues que venga. Que venga, porque no podríamos seguir adelante, hermanos. Pero es mejor humillarse y reconocer que todo proviene de Él, toda la acción de gracias le pertenecen a Él. No voy a tener ídolos delante de mí, no voy a tener ninguna persona por encima de Dios, y voy a decir como Nabucodonosor: ahora yo alabo, engrandezco y glorifico al Dios del cielo. Ya le dio suprema alabanza, y él siguió siendo grande, pero no más grande que Dios, y Dios lo ubicó, y era un rey pagano. Hermanos, honremos al Señor, honrémoslo con puntualidad, honrémoslo con acciones de gracias, con alabanza, con integridad, con todo aquello que honra a Dios, y Dios te honrará. O lo que decimos nosotros: Dios me bendijo, porque Dios honra al que le honra. Dele un aplauso, hermanos. Pónganse de pie, por favor. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, muchas gracias. Gracias porque todo proviene de ti. Todo don, toda buena dádiva viene de ti, del Padre de las luces, del invisible, del eterno, de aquel que envió a su Hijo unigénito a morir por nosotros, y demanda honra al Hijo, porque el que honra al Hijo te honra a ti, Padre, pero el que deshonra al Hijo te deshonra a ti, Señor. Y ahora, en el nombre de Jesús, quien es nuestro intercesor y el mediador, te damos las gracias, Señor. Reconocemos y alabamos y engrandecemos y te glorificamos, porque eres el Rey del cielo, como dijo Nabucodonosor. Tus obras son verdaderas, tus caminos justos, y tú puedes humillar al que anda con soberbia, porque el soberbio no honra a nadie. El soberbio desprecia a los demás. Pero tú honras al que te honra, Señor. Al que te aprecia, tú lo aprecias. Al que te reconoce, tú lo reconoces. Como reconociste y honraste a José toda su vida, como a pesar de sus tribulaciones nunca se quejó, y tú lo honraste. Como honraste al mismo Daniel, allí mismo en Babilonia, cuando no se postró ante ningún otro Dios por edicto del rey, sino que después de escuchar esa orden, él fue a su cuarto y se postraba 3 veces al día, se hincaba mirando hacia Jerusalén, como lo solía hacer siempre, y te honró, y tú lo honraste. Cuando lo metieron al foso de los leones, y tú lo guardaste, lo honraste, Señor. Lo mismo como cuando honraste a David, cuando aquel gigante Goliat menospreciaba al ejército de Dios, se burlaba de Dios,
pronto aparece este jovencito David. ¿Quién es este que está provocando? Y con una valentía indescriptible se enfrentó a aquel gigante al cual venció, y tú lo honraste, Señor. Lo hiciste rey de Israel porque te honró, porque no le tuvo temor al hombre y te honró a ti antes que a los hombres. Gracias, Señor, por tu palabra que nos ubica, nos trae entendimiento al corazón y sabiduría a nuestra mente, a nuestro corazón. En el nombre de Jesús levantamos nuestras manos, Señor, y te damos toda la gloria, toda la honra, todo el poder te pertenecen, toda la sabiduría y la riqueza son tuyas, Señor. Gracias por lo que tú nos has dado. A unos repartiste habilidades de una manera, a otros de otra, dones, talentos, gracia abundante sobre cada uno de nosotros. Nada nos pertenece. Por eso nuestra gratitud, reconocimiento y aprecio hacia ti, Padre. En el nombre de Jesús, a quien honramos, y honrándolo a Él, te honramos a ti, Padre. Honra al que te honre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Denle otro aplauso y que Dios le bendiga. Thank you.